Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Catherine Valenzuela, soy docente de lengua y literatura, ¿no? Y les invito a todos ustedes a pertenecer a esta gran academia llamada Círculo Selección 2.0. Conmigo, ¿no? Resolverán todos los exámenes de admisión, ¿no? De las diferentes universidades del país, ¿no? Y conocerán, es más, les prometo que dominarán lenguaje y literatura conmigo. ¿Ok? Vamos a resolver en estos breves minutos dos preguntas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del año 2021 que fue tomado, ¿no? En el 2019, ¿no? Ahora, son dos preguntas de lenguaje. En la pregunta 37, ¿no? Tal como podemos observar, nos dice, en un salón de clase, el profesor propone a los alumnos que elaboren proyectos sobre la actividad turística en Lima. Uno de los estudiantes pregunta, ¿el proyecto se trabajará en grupos o se hará individualmente? En este proceso comunicativo, el referente está representado por. Aquí tenemos un elemento clave, el referente. Y el referente, ¿a qué se encuentra o dónde o en qué tema se encuentra incluido? Estamos hablando de la comunicación y sus elementos, ¿no? Entonces, a partir de ello, ¿no? He colocado aquí cada uno de los elementos de la comunicación que intervienen en este proceso comunicativo. Pero aquí vemos dos situaciones comunicativas implícitas. En un primer momento encontramos al profesor, ¿no? Dentro del salón de clases, que propone, en este caso, a los estudiantes a que elaboren proyectos sobre la actividad turística en Lima, ¿no? En este caso tenemos como emisor al profesor y el receptor los estudiantes. Por otro lado, también tenemos otra situación comunicativa. En este caso, cuando el estudiante, ¿no? Le pregunta al profesor sobre algunos de los requisitos o condiciones, ¿no? Para poder realizar ese proyecto, ¿no? Si se podría trabajar, ¿no? En grupos o se haría individualmente. Esa es la segunda situación comunicativa. Vamos a trabajar con la primera, ¿no? Ya que de acuerdo a las preguntas se enfoca en la primera situación comunicativa. Ahora, en este caso, ¿quién es el emisor? El emisor es el que es el encargado de encodificar, ¿no? De seleccionar los códigos pertinentes para poder transmitir el mensaje. En este caso, el encodificador es el profesor, ¿no? El que se va a encargar de enviar ese mensaje. Ahora, por otro lado, tenemos al receptor. ¿Quién es el receptor? El decodificador, el que se encarga de descifrar e interpretar ese mensaje. En este caso, los estudiantes, ¿no? Ahora, ¿qué más? El mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es todo el contenido, ¿no? Con respecto a este proyecto, ¿no? El profesor, mientras difunde este proyecto, ¿no? Aquí vendría a ser la hora, el lugar, en qué consiste, ¿no? Toda la información que está asociada a este proyecto que realizarán los estudiantes. Ahora, el canal. El canal es el soporte físico por el cual viaja el mensaje. Recuerda que están en una aula de clases. Por lo tanto, hay una proximidad, ¿no? Directa entre el hablante, que es el profesor, y los interlocutores. Entonces, ellos llegan a recepcionar el mensaje gracias a las ondas sonoras, ¿no? Que viajan hacia ellos, ¿no? Entonces, ese es el canal. El código. Recuerda que en la comunicación humana manejamos dos códigos, código lingüístico y código no lingüístico. Recuerda que el código es un sistema de signos. Este sistema de signos pueden ser orales o escritos. ¿Y en qué se caracteriza estos signos? Que pueden,
En este caso, ser compartidos por una comunidad lingüística. Ahora, en esta situación comunicativa, el código es lingüístico. Lingüístico oral. Ahora, ¿y el código no lingüístico? El código no lingüístico son los gestos, las señales, las luces, ¿no? Los colores, los sonidos, pero aquí solamente interviene el código lingüístico oral. Ahora, el referente. El referente es lo que evoca el mensaje, el tema del mensaje, ¿no? La realidad concreta de ese mensaje, ¿no? El asunto, ¿de qué se habla en este mensaje? ¿De qué se habla? Aquí mismo lo dice, sobre la actividad turística en Lima. Por lo tanto, ese sería el referente. Entonces, la respuesta sería la B, actividad turística. Muy bien, resolvimos la pregunta 37. Pasamos a la pregunta 41. En la pregunta 41 nos dice, en el sistema lingüístico contamos con ciertos criterios para la clasificación de verbos. En consecuencia, si en ellos fueron los culpables, el verbo es. En llegarán por la mañana, el verbo es. Por lo tanto, en esta pregunta tenemos dos enunciados. Ellos fueron los culpables y llegarán por la mañana. Ahora, ¿cómo puedo reconocer que son dos enunciados u oraciones? Por el verbo. Para ello voy a hacer la pregunta, ¿no? Para encontrar el sintagma nominal y luego reconocer el sintagma verbal y encontrar el núcleo del predicado. Recuerda que yo me hago la pregunta, ¿quién? Más el verbo. En este caso, ¿quiénes fueron los culpables? Aquí, cuando yo digo, ¿quiénes fueron los culpables? Ellos. Ellos resulta ser el sintagma nominal. El sintagma nominal. Por consiguiente, el resto es el sintagma verbal o el predicado. Ahora, si yo ya encontré el sintagma verbal, puedo reconocer cuál es el núcleo del predicado. Y el núcleo del predicado es fueron. Ahora, en la segunda oración, llegarán por la mañana. ¿Quiénes llegarán por la mañana? Ellos. Pero no se encuentra a ellos en esta oración. Por supuesto que no, porque es un sujeto tácito o silente. Ahora, por lo tanto, solo encuentro el predicado sintagma verbal. Llegarán por la mañana. Y llegarán es el núcleo del predicado. Por lo tanto, ya tengo los dos verbos. Fueron y llegarán. Sin embargo, en las opciones encontramos una clasificación extensa. Obviamente que esta clasificación hace la alusión a la clasificación semántica y sintáctica del verbo. Ahora, yo he utilizado en este caso un mapa, ¿no? Conceptual, como puedes observar aquí, y lo he dividido al verbo en dos grandes ramas, verbos copulativos y verbos predicativos, para que los diferencies. Y a partir de ahí, yo ya puedo reconocer otros tipos de verbos. Es por eso que yo he utilizado colores diferentes en las alternativas. Mira, justo la B y la C tienen esos verbos, ¿verdad? Verbos copulativos y verbos predicativos. ¿Pero en qué se caracteriza cada uno? En primer lugar, el verbo copulativo se caracteriza porque carece de significado. Necesita la presencia obligatoria de un atributo, una cualidad, que puede ser un sustantivo o un adjetivo. Ahora, estos verbos copulativos pueden ser, estar, parecer, permanecer, yacer. Ahora, estos verbos, ¿no? Por ejemplo, si yo lo coloco así, ellos fueron, ellos son, ellos parecen. No es, si te das cuenta, esa oración queda incompleta, ¿no? Por lo tanto, necesita de un atributo.
Ahora, ¿y quiénes son los verbos predicativos? O también llamados verbos no copulativos. Estos no necesitan de un atributo, ya que por sí solos predican. Es más, tienen significado completo. ¿Quieres ver? Mira, todos estos verbos predicativos son los que no se encuentran en esta lista. Comer, dormir, jugar, observar, ¿no? Ahora, yo digo camina. Camina es una oración, ¿sí? Es un verbo conjugado y predica por sí solo. Ahora, los complementos que lo acompañen, ¿no? Son opcionales, pero por sí solo ese verbo tiene sentido completo. Eso es lo que quiero que tú tengas claro. Ahora, dentro de esos verbos predicativos, voy a encontrar dos tipos, transitivos o intransitivos. Y justo aquí los encuentro de otro color, pero se encuentran, ¿no? En distintas opciones. El transitivo, ¿en qué se encarga? Bueno, este verbo es un verbo predicativo, pero admite la presencia de un objeto directo, ¿no? O sea, necesita de un objeto directo para complementar su significado. Por ejemplo, ella compra helado. ¿Y cómo reconozco el objeto directo? Pues yo me pregunto, ¿qué? ¿No? ¿Qué más verbo? ¿O a quién más verbo? En este caso, yo digo, ¿qué compra? El que compra, compra algo. En este caso, helado sería el objeto directo. Los verbos intransitivos no necesitan objeto directo. Pueden tener otros complementos que lo acompañen. En este caso, pueden ser complementos circunstanciales. Ahora, y veo que hay otros verbos de otro color. Defectivo. El verbo defectivo es aquel que no se puede conjugar en todos los tiempos, como satisfizo. Ahora, los verbos impersonales son los que no presentan sujeto. Es difícil identificarlos, ya que la mayoría son unipersonales. Por eso lo he colocado del mismo color. Ahora, los unipersonales son aquellos verbos que están relacionados a fenómenos meteorológicos. Entonces, vamos a las dos oraciones. En este caso tenemos, ellos fueron los culpables. Fueron es una conjugación del verbo ser, ¿verdad? Ellos fueron los culpables. Ellos son los culpables, ¿no? Ahora, y si te das cuenta, si yo elimino este elemento y solo me quedo con ellos fueron, no tendría sentido completo. No se entendería. Por lo tanto, necesita del atributo. Este verbo copulativo va a servir para unir al sujeto, que es ellos, y el atributo, que es la cualidad, ¿no? Que puede ser un sustantivo o un adjetivo. Ya encontramos la primera opción. Ahora, llegarán por la mañana. Este verbo no es copulativo, porque predica por sí solo. Yo puedo eliminar este elemento y aún así tiene sentido. Llegarán. ¿Te das cuenta? Entonces, este verbo es predicativo. Ahora, la pregunta es, ¿transitivo o intransitivo? Llegarán por la mañana. ¿El que llega, llega algo? No, ¿verdad? Esta oración no tiene objeto directo, porque yo me pregunto, ¿qué más el verbo? Y no lo encuentro. Lo que encuentro es otro complemento llamado complemento circunstancial, ¿verdad? Complemento circunstancial de tiempo. Por lo tanto, si no tiene objeto directo, se trata de un verbo intransitivo. Entonces ya encontré la opción, verbo copulativo y verbo intransitivo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Ahora, entonces chicos, este es un breve repaso de lo que nosotros, o en este caso yo,
pienso ofrecerles a todos ustedes, ¿no? Recuerda, esta es una gran academia que tiene materiales exclusivos y profesores altamente calificados. Entonces me comprometo que el otro año, ¿no? Tú estarás dentro de la universidad. Matrículate con los mejores. Hasta luego, chicos, y un abrazo a la distancia.